Quiero decir que la paz es irreversible porque al país no le dejaron paz sino impunidad y violencia. Aquí el problema que tenemos es que hay una impunidad y una violencia casi irreversibles, un narcotráfico casi irreversible. Ante los hechos que se han presentado, muchos colombianos dicen: ¿por qué el presidente Duque no decreta la conmoción y extradita a Santrich? Por lo siguiente: el presidente Juan Manuel Santos le prometió al país que los acuerdos de La Habana no serían elevados a la Constitución. Los elevó a la Constitución y eso impide que por una conmoción el presidente Duque extradite a Santrich. Quiero decírselo a todos los colombianos desde Barranquilla. El tema del fallo de la Corte Constitucional, con todo respeto, es muy grave no haber aprobado esas objeciones, porque, por ejemplo, una de esas objeciones era para que el fiscal pudiera intervenir. Entonces ahora Colombia va a durar con 15 años de interinidad de la Fiscalía y de la Justicia. Mientras esté la JEP, el fiscal general de la Nación nada va a poder hacer. Es muy grave para el país. Dijo la Corte Constitucional que bastaría con 47 votos. Con todo respeto, se necesitaban 48, que no los obtuvieron. ¿Por qué? El Senado tiene 108 senadores. Hubo 14 impedidos, pero no se podía arrestar a Iván Márquez ni a Aida Merlano, que la Corte Constitucional lo restó para el quórum. ¿Por qué? Porque Iván Márquez no ha ido al Senado es porque es prófugo de la justicia, no porque se le haya impedido ir al Senado. Y en el caso de Aida Merlano, el delito de ella es un delito de silla vacía, pero ya el Partido Conservador había pagado la sanción de la silla vacía en la Cámara, entre la fecha de elección de Aida Merlano y la fecha en que terminó su periodo como representante a la Cámara. ¿Cómo es que, sin considerar esos elementos, la Corte Constitucional dice que necesitaban 47 votos, que era suficiente cuando se habrían necesitado los 48? Todo esto que está pasando aquí se dejó no solamente el mal ejemplo de impunidad para todo lo anterior a la firma y los acuerdos que cometió la FARC, todas esas atrocidades, sino que dejaron impunidad para delitos futuros, como lo está demostrando este caso del señor Santrich. Y eso nos puede llevar a una desertificación, nos puede llevar a que la comunidad internacional nos desertifique, nos mire como un país paria. ¿Qué futuro tiene un país con 209.000 hectáreas de droga, con esta impunidad al narcoterrorismo? Y esto hay que pensarlo, no en función solamente de la comunidad internacional, sino de nuestras familias. Este país tiene el compromiso de derrotar el narcoterrorismo por nuestras familias. Colombia ya tiene 1.700.000 consumidores de droga. Y esta impunidad que estamos viviendo puede crear una gran desconfianza. Muchos inversionistas dicen: sí, muy bueno el plan de desarrollo del presidente Duque, un gobierno íntegro con liderazgo internacional, una reforma tributaria que invita a la inversión, pero con esta incertidumbre y esta impunidad es temeroso invertir en Colombia. Y sin inversión no hay manera de resolver los problemas sociales. Esto está creando una terrible desconfianza. Nosotros desde Barranquilla anunciamos todo nuestro apoyo a las iniciativas del presidente Duque para reformar los acuerdos de La Habana. Y desde Barranquilla, estimados comunicadores, pedimos al país un apoyo al presidente Duque y a las Fuerzas Armadas, a los soldados y policías de la patria, en la dirección de recuperar la seguridad. La paz no nace de la impunidad. La paz nace de la seguridad con valores democráticos y de la política social, queridos amigos. Un apoyo al presidente Duque, a los soldados y policías de la patria en la tarea de eliminar el narcoterrorismo, queridos comunicadores de Barranquilla. Víctor, las preguntas. Yo quisiera plantearle a los colegas, Jorge Castro, por favor.
Presidente, ¿partidario usted de una constituyente? No, mire Jorge, aquí hay unos temas muy difíciles. Por ejemplo, la reforma de la justicia se requiere, ojalá. Yo no voy a hablar del tema hoy, pero mire el problema. La Constitución del 91 incluyó la constituyente, sin embargo creó tanto formalismo para convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad. Y muchos colombianos me preguntan, ¿por qué el presidente Duque no decreta la conmoción para extraditar a Santrich? Porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió la promesa, los elevó y la conmoción no puede suspender la Constitución. Esto hay que informárselo bien al país, porque muchos ciudadanos desesperados, indignados, mortificados, dicen que extraditen a Santrich porque está comprobado que el delito fue posterior a los acuerdos. Pues tenemos que decir, miren las dificultades que encontró el presidente Duque. Nos prometieron, los acuerdos no se elevarán a rango constitucional, violaron la promesa, los elevaron, y por una conmoción no se puede suspender la Constitución para extraditar a Santrich. Jennifer, del Heraldo. Aquí. Jennifer. Senador, ¿cómo ve la relación, dos preguntitas, cómo ve la relación de Duque en el Congreso, cómo lo ve, cómo va en el país en la dirección? Y una segunda pregunta relacionada a lo polémico, al polémico caso que otra vez está sonando de los falsos positivos y que recuerda su gobierno. ¿Qué dice sobre eso? La relación del presidente Duque con el Congreso, yo creo que es una relación útil para Colombia, porque es una relación con discusiones argumentales. La verdad es que ha dado gusto ver la discusión que se dio en el plan de desarrollo, la discusión que se dio en la reforma tributaria, y es un gobierno con toda la disponibilidad del diálogo. Al país le hizo mucho daño aquello de entregarle plata a algunos congresistas a título de mermelada que se la robaban, y en buena hora el gobierno del presidente Duque está corrigiendo eso. Mire, falsos positivos ha habido en Colombia hace muchos años y han sido castigados severamente. Quiero recordarle esto, lo que hizo mi gobierno fue hacer que todo saliera a la luz pública. Apenas habíamos empezado en el año 2002 y en el 2003, cuando la seguridad democrática iba saliendo adelante, dijeron organizaciones internacionales afectas a la guerrilla: el gobierno Uribe no está dando de baja criminales, está matando campesinos. ¿Qué hice en ese momento? En ese momento tomé la decisión de que cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo podían tocar las Fuerzas Armadas, tenían que esperar que llegara la Fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver. Se presentaron casos como Guaitariña, Cajamarca. El gobierno siempre procedió con transparencia, hizo todo lo posible para que eso se ventilara públicamente. 15 días antes de la reelección presidencial de 2006, cuando se dio el caso de Jamundí, la decisión que tomó el ministro Camilo Ospina con mi apoyo fue un convenio con la Fiscalía para que cada que hubiera una baja, la Fiscalía tuviera la iniciativa de examinar el tema, de abrir la investigación. Eso valió que dijeran: Uribe está acabando con la justicia penal militar. Y también sirvió para que hubiera excesos, porque la Fiscalía hizo de toda baja una causa penal contra las Fuerzas Armadas. Eso nos ha demostrado que hubo falsos positivos que se sancionaron y falsas acusaciones. En 2008, cuando las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa me presenta unos casos de falsos positivos, me dicen: mire, aquí hay 27 casos, uno puede tener implicaciones penales, los otros se refieren a falta de aplicación rigurosa de protocolos, de procedimientos que pueden conducir a falsos positivos. A las 7 de la mañana del siguiente día, yo tomé la decisión de separar 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Acudí un día a la sede de la Unión Europea de las Naciones Unidas en Bogotá. Escuché el testimonio de un capitán del ejército, testigo protegido. Me dijo que en la brigada de Ocaña, para mostrarle
al gobierno que sí estaban combatiendo el narcotráfico, habían asesinado a unos campesinos para proteger narcotraficantes. A los narcotraficantes los protegían y a los campesinos los asesinaban. ¿Qué hizo el gobierno que presidí? Están en la cárcel los responsables de eso. Pocos meses antes de salir de la presidencia, Naciones Unidas produjo un gran informe sobre derechos humanos de nuestro gobierno, valoró todas las medidas que habíamos tomado y dijo que en los últimos años se habían presentado 4 casos sospechosos. Ellos dijeron, buenas noticias, solamente 4 casos sospechosos. Y dije, no son buenas noticias, no debería haber uno solo. Entonces dije, no, es que como Uribe exigía resultados, y exigía muchos resultados, y a todos estaba exigiendo resultados, hubo falsos positivos, yo le exigía resultados a todos. ¿Cuánto le exigía Hacienda? Que se ayudara a Barranquilla para que Barranquilla pudiera recibir cofinanciación del gobierno nacional, etcétera. Entonces, eso está todo documentado. Quiero decirle a usted, querida comunicadora del Heraldo, a todos ustedes, que creo ser uno de los colombianos que más ha hablado con las Fuerzas Armadas, como gobernador y presidente. No hay un soldado ni un policía de la patria que pueda decir que le di mal ejemplo de palabra o de obra. Y ahora, como el presidente Duque está retomando el sentido de autoridad, porque heredó un gobierno. El gobierno de Santos no tuvo autoridad frente a los criminales, simplemente tuvo esa política de impunidad total que genera nuevas violencias. Ahora, como el presidente Duque está recuperando el sentido de autoridad, y desde Barranquilla apoyamos al presidente Duque, a las Fuerzas Armadas, para que Colombia recupere el sentido de autoridad. La paz no nace, queridos amigos, de la impunidad. La paz nace de la autoridad democrática, de la inversión y de la política social. Entonces ahora la respuesta es desacreditar al presidente Duque y al ejército. En el New York Times o ante congresistas de Estados Unidos le entregaron el país al narcoterrorismo, y ahora que hay un gobierno diferente, lo que quieren es desacreditar a ese gobierno y a los generales de la patria para que el país siga en manos del narcoterrorismo, lo que nosotros no vamos a permitir. Desde aquí, todo el apoyo al presidente Duque, a los soldados y policías de la patria, al comandante del ejército, el general Nicasio, y que no queden dudas, queridos periodistas. Senador, para hablar del plano local en torno al nombre de Elsa Noguera como candidata a la gobernación, se han reunido muchos partidos políticos, hay unidad de criterio. Observamos aquí que llegó la presencia también del senador José David Name. ¿Esto se reflejará en acuerdos políticos a nivel nacional en el Congreso, Senado y Cámara? Nosotros no hemos tenido en cuenta eso. Lo que hemos tenido en cuenta son los valores que representa Elsa Noguera. Las nuevas generaciones de colombianos están reclamando autoridades transparentes. Ella tiene todo ese recorrido de transparencia, ella tiene credibilidad, es una mujer competente, focalizada hacia las comunidades más pobres, sabe priorizar, maneja los recursos públicos de manera diamantina. Entonces, una persona tan joven, que tiene ese recorrido tan bueno para la patria, para la ciudad de Barranquilla, nosotros sin ningún cálculo la apoyamos.